400 hombres. Bendito Padre Celestial, gracias por esta palabra. Te pido que seas tú hablando a través de mí. Cada palabra que empiece a salir de mi boca, no soy yo el que va a predicar. El que va a predicar eres tú, Espíritu Santo. Te pido que seas tú fluyendo, Espíritu Santo. Te pido que bendigas la vida de las almas que están escuchando este mensaje. Las personas, Señor, si tú no eres convertido, hoy te vas a convertir. Oh Espíritu Santo, que tú empieces, Padre amado, a tocar los corazones con la palabra. A los jóvenes, papito lindo, estás cumpliendo tus profecías, que a los jóvenes los ibas a usar, papito lindo. Te agradecemos, Señor. Tú eres digno. Alabe lo que está aquí en el nombre de Jesús. Amén y amén. A ver, Benjamín, ponme el número 2, por favor, el slide number 2. Dice: y se juntaron con él todos los que estaban felices. Póngase, siéntese, mi hermano, siéntese. No se preocupe, como dice el pastor, yo voy a estar aquí parado todo el tiempo. Y se juntaron con él todos los felices, los que tenían una vida próspera. No, dice todos los afligidos, todo el que era millonario. No, el que estaba endeudado. Y los que se hallaban ¿en qué? En amargura de espíritu. Wow. En amargura de espíritu. Para explicar la historia un poquito, para que me entiendan mejor, hubo una parte en la Biblia después de que David mató al gigante, después de que se casó con Mical, andaba corriendo David como loco porque de repente el rey Saúl quería matar a David. Amén, gloria a Jesús. Y dice que llegó a un cierto lugar que estaba en la cueva, y dice que todos los afligidos, los que estaban, todo el que estaba endeudado y que estaba amargo de espíritu, se juntaron ahí con él donde él estaba. Amén, gloria a Jesús. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Dice que se juntaron con él todos, porque cuando dice todos, porque puede que dice la Biblia que todos, no dice que tales, unos 4, unos 5, no, dice que todos fueron atraídos por algo que cargaba David. Todos los afligidos, todos los endeudados, todo el que se hallaba amargo de espíritu, pero dice que todos ellos se juntaron cuando tuvieron la oportunidad para estar ahí con David en el desierto y en la cueva. Amén, gloria a Jesús. Oh, Espíritu Santo, fluye. Alguien tiene que alabar a Dios. Benji, dame el próximo, Benji. Dice afligidos. Hice mi investigación y afligidos en hebreo es aní y aná. ¿Y sabe qué es un afligido, mi hermano? Afligido no es como el lenguaje español. Cuando una persona hace su investigación, va a ver que las palabras en hebreo son más fuertes, más profundas, y en la Biblia es en hebreo. Amén, gloria a Jesús. Y dice que eran los afligidos. ¿Quiénes eran los afligidos? Los afligidos eran los oprimidos, las personas humilladas, las personas quebrantadas, las personas rechazadas. Amén, gloria a Jesús. Alguien tiene que alabar aquí a Dios. Afligidos, los oprimidos, los humillados, los quebrantados, los rechazados, los que nadie quería, las personas que a la ciudad rechaza. Amén, gloria a Jesús. Las personas que no tienen lo mismo que nosotros tenemos. El segundo, número 2, los endeudados. En hebreo, hob o nashá, deuda, los que tienen deuda, los que tienen culpa, los que tienen obligación, los que están sujetos, los que están atados. Una deuda en la ley de Moisés decía que eran legalmente esclavos. Eran esclavos. Cuando una persona le debe dinero en ese tiempo, era esclavo de la persona. Si yo le debía a mi pastor $20, ay santo, por 7 años. Si yo le debo a mi pastor $20 y no se los he pagado, yo me voy a volver su esclavo. Así fue en ese tiempo, funcionaba en ese tiempo, dándome a entender que esa persona también estaba bajo esclavitud, estaba atada, estaba su futuro expuesto. Si era un joven que tenía una deuda, todo su futuro no iba a tener futuro, no tenía la libertad, se sentía cautivo. Es una deuda, una culpa, una obligación, y como son endeudados, ellos no tienen dinero para pagarlo, porque ni modo de que yo esté endeudado si tengo dinero para pagarlo. Si tú estás endeudado es porque no tienes dinero para pagar el precio que se tiene que pagar. Yo no sé si me están entendiendo. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Están atados. Ok. El tercero dice amargos de espíritu. En hebreo es mar nefesh. Y es tan fuerte y tan feo esto, ¿verdad? Dice alma herida, quebrada, triturada. Dice aquí que arde.
Arde el interior, arde, ¿verdad? Dice, es un alma herida, alma quebrada, una persona no sanada. Dice, sin esperanza ¿de qué? Sin esperanza de volverse a levantar, sin esperanza de volverse a levantar donde él cayó. Eran personas, son como las personas que están allá afuera. Si usted vaya afuera a la Western o va aquí a la Cermac, usted va a ver que hay muchas de estas personas que yo estoy definiendo. Personas que no tienen dinero para pagar, personas que no tienen dinero para agarrar un pan para comer, personas que no tienen dinero, que están afligidos, que fueron endeudados, amargos de espíritu, quebrados, triturados por allá afuera, por el mundo, por el pecado, por las experiencias que han vivido. Amén, gloria a Jesús. Pero yo te vengo a decir que no es nada más allá afuera, aquí también puede que haya un afligido, un endeudado, un amargo de espíritu, pero la unción está aquí. Amén, gloria a Jesús. Benjamín, dame la número 3, por favor. Pero dice que se juntaron. Yo pensaba que David era hermoso y de rubio, de buen parecer, pero aquí lo pusieron mexicano, morenito y bien guapo también. Así que alabar a Dios. Dice que se juntaron con David. Ahora, ¿quién era David? David no era cualquier persona. David no era cualquier persona. No todos los afligidos, todas las personas allá afuera se van a juntar con una persona nada más porque es tal y tal. No, dice que David, ¿quién era? El ungido del Señor, el que ungió Samuel, un profeta muy grandísimo en ese tiempo, ungió a David como rey. Pero en ese tiempo David no era rey, pero había evidencia de que él era un futuro rey por los gigantes que mató, de que Jehová estaba con él, los 10,000 que mató. Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000. Había evidencia de que Jehová estaba con él. Son los afligidos, los endeudados, esas personas amargas de espíritu, de repente tienen un encuentro con un ungido. ¿Y qué es lo que carga el ungido? Trae la unción de Dios. Estos afligidos estaban teniendo un encuentro con la unción. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Estaban teniendo un encuentro sobrenatural con él. Aparte de que David tenía la unción, ¿qué traía David? Aparte, mis hermanos, ¿qué traía adentro? Traía el ADN de Cristo. Jesús era el descendiente de David, dándome a entender que él tiene el ADN de Cristo. Él trae la sangre de Cristo, la trae dentro. Yo no sé si alguien tiene que alabar a Dios. La sangre de Cristo la trae dentro. Amén, gloria a Jesús. Y cuando una persona trae la verdadera unción, una persona, usted quiere saber si alguien trae de verdad el ADN de Cristo, ve el amor que trae hacia esas almas allá afuera, que están quebradas, que están afligidas, que no tienen dinero para pagar un pan, que están amargos de espíritu. Si usted quiere saber testimonio de una persona, usted fíjese si tienen el amor hacia las almas allá afuera. Amén, gloria a Jesús. Porque dice que él traía el ADN de Cristo. Entonces, porque hay unos que traen un ADN medio raro a veces acá, no sé si me están entendiendo. Amén, gloria a Jesús. Pero estaban teniendo un encuentro con la unción, como el llamamiento de Moisés. Estábamos hablando, el hermano Jorge me estaba ahí diciendo de el llamamiento de Moisés, cuando de repente Moisés tuvo ese encuentro con la zarza ardiente y le estaba diciendo que tú vas a tener que regresar a Egipto. Hay personas que Dios ya las sacó. Egipto, que representa el mundo, el pecado, de donde Dios ya nos sacó. Pero Dios no nada más te sacó del mundo para que te quedes quieto en una banca. Te sacó, pero vas a tener que regresar allá afuera por los que se quedaron allá. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Uno no se puede quedar quieto. Cuando tiene un encuentro con la unción, cosas suceden. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Pero estaban teniendo un encuentro con la unción. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Ahora, algo pasa cuando una persona tiene un encuentro con este tipo de unción. Amén, gloria a Jesús. De repente los afligidos, ¿qué piensan? Las personas que han sido trituradas por la vida. Yo no sé si una persona se ha sentido así algún día, trituradas, amargas de espíritu, tantas cosas. Pero cuando llega la unción, cuando llega un ungido, cuando llega Cristo, amén, gloria a Jesús, los afligidos, mira cómo ven. Según David, ¿verdad? ¿Quién sabe? Bueno, ahí está bien. Pero dice, cuando unas personas afligidas allá afuera que no tienen para comer, tienen un encuentro con la unción, ¿qué es lo que pasa? Lo que ellos piensan es que los que antes lo afligía ya no los va a afligir más. Tienen esas personas que no tenían esperanza de volverse a levantar, cuando tienen un encuentro con la unción, tienen de repente ese chispa de fe de que me voy a volver a levantar, de que me voy a volver a levantar. Tienen esa chispa de fe de lo que antes me estancaba. Estoy teniendo un encuentro con la unción, ya no me va a estancar más. De lo que antes te estancaba, yo te vengo a decir que lo que antes te afligía ya no
te va a afligir más. Si alguien tiene que alabar a Dios aquí, lo que antes te estancaba ya no te van a estancar, no te va a estancar más. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Este mensaje para los jóvenes también que me están escuchando, que Dios está levantando una unción y una a Davides en esta tierra para su llamamiento. Amén, gloria a Jesús. Porque puede que el rey David, aquí en la Biblia dice que se juntaron, no dice que David los buscó, pero yo voy a estar ministrando bajo el tema: el rey te está buscando. Dígale al que está a su lado: el rey te está buscando. Porque puede que David no te está buscando, el que te está buscando es Jesús de Nazaret, el que murió por nuestros pecados, el que murió por nuestros pecados. Amén, gloria a Jesús. Benjamín, dame la cuarta, por favor. Él dice Lucas 4:18 en el Nuevo Testamento: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Es muy parecido a los afligidos, a los endeudados y a los amargos de espíritu que estaban en el Antiguo Testamento. Dice que me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, a las personas allá afuera que no tienen para comer, a los que viven en la calle. Dice a los quebrantados quebrantados del corazón, amargos de espíritu. Mar nefesh en hebreo significa triturado, el alma lastimada. Y dice que libertad a los cautivos, los endeudados, que eran legalmente esclavos, que no tenían nada para comer, que eran legalmente esclavos. Pero dice que cuando llega Cristo, Él viene para libertar a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón. Y dice que a los pobres también, de que antes lo que te cautivaba ya no te va a cautivar más. Lo que antes te quebrantaba ya no te va. Tiene que alabar a Dios. Dice que lo que antes me empobrecía ya no lo va a hacer más. Amén, gloria a Jesús. Cuando llega Cristo a la vida de alguien, usted se acuerda la primera vez que tuvo un encuentro con Cristo, y si no ha tenido un encuentro, yo le recomiendo que empiece a clamar, porque Él está cerca. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Ahora hay una diferencia. Cuando usted vaya afuera en el mundo, allá hay otro tipo de campo de guerra. Yo camino allá afuera y yo veo a los afligidos, a los pobres de allá afuera. Pero también que vemos a los millonarios, vemos a las personas que tienen dinero. Pero dice la Biblia que Él no escogió a millonarios, no dice que Él escogió personas prósperas, que todos les va bien. Él dijo al revés, dijo para anunciar a los pobres, quebrantados de corazón y libertad, a los cautivos y vista a los ciegos. El rey te está buscando, el rey está buscando personas así. Amén, gloria a Jesús. Porque hubo una persona en la Biblia. ¿Quién era la persona tratando de matar a David? Benjamín, dame la siguiente, por favor. Eran los hombres de Saúl. ¿Quiénes eran estos hombres? Estos hombres de Saúl, Jehová ya había desechado a Saúl, pero Saúl no había desechado el reino. Amén, gloria a Jesús. Tenía ese orgullo, pero dice que primera de Samuel 14:52 dice que cuando Saúl veía a algún hombre esforzado y apto para combatir, él lo juntaba consigo en su lugar de guerra. O sea, él nada más veía por apariencia. Amén, gloria a Jesús. Los hombres de Saúl, el rey Saúl solo veía quién es el más fuerte y lo posicionaba en su lugar de guerra, en su escuadrón. Amén, gloria a Jesús. Él solo buscaba a los hombres aptos. ¿Qué significa la palabra apto? Una persona capaz, una persona fuerte, ya preparada. Pero Dios no busca a los preparados, Él prepara a los escogidos. Yo no sé, alguien tiene que alabar a Dios aquí. Jesús no es como los hombres. Mientras los hombres de Saúl buscaban personas ya fuertes, Jesucristo buscaba, David buscaba lo que cargaba David, buscaba a los afligidos, buscaba a los opuestos a los hombres de Saúl. Mientras Saúl buscaba a los que tenían apariencia, Cristo está buscando a los que no se parecen, para Él luego prepararlos en el desierto y hacer que brille. Gloria a Jesús. Alguien tiene que alabar a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Pero aún así había un hombre, y hay personas, cuando uno camina allá afuera, ve a esas personas llenas de ambición, llenas de dinero, personas que son del mundo pero tienen dinero, tienen esa ambición de seguir ganando. Pero cuando estas personas se topan con un verdadero ungido, también los hombres de Saúl tienen que morir. Los hombres de Saúl tienen que morir cuando se topan con un ungido. Amén, gloria a Jesús. Cuando Saúl veía a algún hombre esforzado y apto para combatir,
él lo juntaba consigo. Había un hombre de Saúl, uno de estos hombres se llamaba Joab. Y yo te vengo a decir, si tú eres uno de estos hombres, porque puede que haya hombres así como Saúl, que nada más buscan por apariencia, buscan por sabiduría, buscan por el dinero que cargan, buscan por esto y aquello, buscan por la apariencia. Si tú eres uno de estos hombres de Saúl, yo te vengo a decir que no estás perdido. Hubo un hombre que se llamaba Joab, que le servía al rey Saúl, y hubo un momento donde dijo, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a seguir la unción. Si tengo que abandonar al rey de allá del mundo, yo voy a seguirte a ti, Cristo. Yo voy a seguir a David, yo voy a seguir al que traiga la unción, yo voy a seguir al camino de la unción, el camino para ser ungido. Alguien tiene que alabar a Dios, que la salvación es para todos. Incluso si algún día fuiste este hombre, yo también fui uno de los hombres de Saúl, pero cuando Dios tuve mi encuentro con Jesucristo, ahí es donde Él me cambió, y yo dije, yo voy a seguir a Cristo, y nada ni nadie me va a detener. Alguien tiene que alabar a Dios. Amén, gloria a Jesús. Oh, Espíritu Santo, ayúdame. Y yo vengo a hablar, ya hablamos un poquito de los hombres de Saúl, y de repente vemos en Primera de Samuel que estaban estas personas afligidas, bien feo todo así, bien allá afuera, los pobres allá afuera, ¿verdad? Amén, gloria a Jesús. Pero de repente en Segunda de Samuel nos habla de unos valientes. De repente yo abrí mi Biblia a Segunda de Samuel y de repente yo veía a estos valientes. Benjamín, por favor, dame la próxima. Yo veía de repente yo veía que habían unos valientes que cometían hazañas muy grandes, muy diferentes. Personas que no tenían ninguna debilidad, personas que no tenían absolutamente nada de miedo, personas que podían matar más de 500 hombres en una, ¿verdad? Amén, gloria a Jesús. Yo de repente vi que los valientes de David podían hacer cosas que una persona normal no podía hacer, porque puede que los hombres de Saúl, personas ya preparadas, guerreros, puedan matar de unos 1 a 50 por ahí, pero los valientes de David mataron hasta más de 800 por cada uno. Hay valientes de David que el Dios no nada más te escogió, porque David escoge la unción de David, que es lo que cargaba la sangre de Cristo. Cristo no escoge a los preparados, Él prepara a los escogidos, pero no nada más para que convertirlo en un guerrero normal, no, convertirlo en un guerrero normal, pero también una persona que opera en lo sobrenatural, en una persona que prospera en diferentes lugares, que no es nada más en guerra, sino también en lo espiritual. Alguien tiene que alabar a Dios. Luego los preparaba, pero no nada más los forjaba como guerreros normales. Estas personas no hicieron cosas normales. En los valientes de David hicieron cosas más fuera de lo normal. Estas personas mataban leones con sus propias manos. Estas personas, dice que los rostros de estos hombres de David, los valientes de David, se veían como leones, literalmente, de cómo a las hazañas que tenían estos hombres. Eran muy fuertes, muy valientes, y no había signo de debilidad. ¿Qué significa la palabra valiente? La palabra valiente en hebreo es literalmente, cuando una persona va a investigar la palabra valiente en el español o en el inglés, va a aparecer, a veces aparece que tienen miedo, pero aún así lo hacen. Pero en el hebreo, como está escrito en la Biblia, la palabra valiente es como si literalmente borra la existencia del miedo, como si literalmente no existiera el miedo. Lo único que existiera es poder. Y esto es lo que Dios provocó, lo que David, la unción provocó, que estos hombres después del desierto. Yo te vengo a decir que si tú te conviertes a Cristo, no te va a salir todo bien. Puede que Dios mismo en ese momento te meta a un desierto para sacar lo que llevas dentro, para sacar al valiente, para sacar al predicador que llevas dentro, para sacar al evangelista, al profeta, al pastor. Alguien tiene, al adorador, alguien tiene que alabar a Dios. Dios puede que no te meta literalmente, te cumpla todos los deseos de tu corazón, pero lo que sí sé es que Él te va a meter a un desierto. Pero yo te vengo a decir que cuando salgas del desierto, Él te va a ungir con una nueva unción fresca. Él te va a dar esas hazañas de estos valientes, te va a entregar lo que es tuyo. Ahora algo que me interesa, Benjamín, dame la próxima, por favor. Segunda de Samuel 23:8. Abra su Biblia, Segunda de Samuel 23:8. Habla de estos valientes. En Primera de Samuel hablamos de los afligidos, las personas amargas de espíritu, endeudadas. Pero en Segunda de Samuel sale estos valientes con hazañas que no tenían nada de miedo. Personas que mataban leones, personas que mataron gigantes, personas que hicieron algo fuera de lo normal. Amén, gloria a Jesús. Porque el nombre de valientes no se les dio hasta después de que ellos salieran del desierto.
El nombre valientes no se le dio hasta que ellos salieran del desierto. En la Reina Valera está escrita primero los amargados de espíritu, y de repente habla de que cuando David se hizo jefe de ellos se convirtieron en 400 hombres. Ya no dice 400 afligidos, dice 400 hombres aptos para la guerra. Yo te vengo a decir que si tú eres uno de esos afligidos, si no te has convertido al Señor, yo te vengo a preguntar, tú decides unirte al escuadrón de guerra, tú decides unirte al escuadrón con la unción, con lo que cargaba Cristo, tú decides unirte a ese escuadrón de guerra. Vamos yo quiero ver a uno de estos 4 valientes. Yo quiero hablar de 4 valientes que hicieron cosas sobrenaturales con la unción que traían. Amén, gloria a Jesús. Segunda de Samuel 23:8. Por favor, ábralo conmigo, por favor, alguien tiene que alabar a Dios. Segunda de Samuel 23:8. ¿Y cómo dice el título? Los valientes de David. Los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José-Based el Tagmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató 800 hombres en una ocasión. 800 hombres no es un número normal. El único rey que no tenía ya la unción, que mató a más de 800 hombres, era el rey Saúl. Pero este valiente de David, que ni siquiera se considera que era David mismo, mató a más de 800. Solo uno de sus simples guerreros mató a 800 hombres. ¿Y sabe cómo se llamaba? Dice que le decían Adino el Esnita. ¿Qué significa Adino en hebreo? Delicado, suave. Una persona delicada, una persona débil, una persona que no se le espera de él que sea así de fuerte, una persona que no se le considera así de ruda, una persona, puede que tú ves al hermanito ahí sentado calladito, pero no sabes que cuando él pasa el desierto va a salir un predicador de fuego, una persona que hable de la gloria de Dios, de lo que vivió en el desierto. Alguien tiene que alabar a Dios. Yo siento chispa, yo siento fuego. Alguien tiene que alabar a Dios de que va a ser avivado. Hay personas que yo conocí que han sido muy calladas, pero cuando tuvieron un encuentro con la unción y entraron al desierto, cuando salieron de ahí ya no eran normales, ya eran hombres sobrenaturales que operaban en un nivel sobrenatural. Dice que Adino mató a más de 800. ¿Y sabes qué le decían? Y yo creo que en ese tiempo le decían para burlarse: el delicado, el suave, el que no mata ni una mosca. Ya mató a más de 800 y no te has dado cuenta. Alguien tiene que alabar a Dios. Las personas que tú ves, que tú dices, no, ese no creo, ese es. Cuidado cuando uno piensa así. Como somos humanos, a veces pensamos que el hermanito no predica, el hermano no. Pero cuando tiene un encuentro con la unción, vas a ver personas, hermanos. Yo vi valientes predicando ayer. Alguien tiene que alabar a Dios. Amén, gloria a Jesús. Dice que antes le decían delicado, suave, ahora le van a decir fuerte. Alguien tiene que alabar a Dios. Vamos a hablar de otra hazaña de otro hombre. Este hombre mató a 800. Amén, gloria a Jesús. Dice versículo 9, léalo conmigo, versículo 9. Después de Eleazar, hijo de Dodo Ajojita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado de los hombres de Israel. Versículo 10. Se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Y quedó pegada su mano a la espada. Alguien tiene que recoger la espada. Alguien tiene que levantar la espada. Levante la espada que trae en su mano. Está bien que mi mano se canse, pero la espada se me va a quedar pegada. Y si no se me queda pegada aquí en la mano, se me queda en el corazón. Alguien tiene que alabar a Dios. Dice que se quedó su mano en la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió al pueblo. Pero este es uno de los valientes de David. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que no es valiente y una persona que sí es valiente? La diferencia es que una persona que no es valiente se va a cansar y va a soltar la espada. Pero la persona que es valiente, dice, la persona que es valiente se va a cansar. Dice que su mano se cansó, pero dice, un verdadero valiente, aunque se canse, la espada se le va a quedar pegada. La palabra, alguien tiene que alabar a Dios. La palabra ahora, ¿qué significa Eleazar?
este valiente de David, ¿qué significa en hebreo? Al que Dios ayuda. Hay personas aquí que han querido soltar la espada, pero lo que cargan dentro no les permite soltarla. Alguien tiene que alabar a Dios. No sueltes el llamado, no sueltes el llamado, no sueltes al ministerio, no sueltes la palabra, no sueltes la palabra. Algo así, dice que al que Dios ayuda, dándome a entender que él llevaba adentro algo, porque su mano se cansó. Si yo me canso de sostener el micrófono, se me va a caer, pero si yo tengo a Dios, aunque me canse la mano, se me va a quedar pegado el micrófono, pero se me va a quedar no el micrófono, sino la palabra de Jehová. Alguien tiene que alabar a Dios. A quien Dios ayuda. Y dice que después Jehová le dio la gran victoria, porque no es de nosotros. Un valiente de David, un valiente de la unción, un valiente de Cristo, siempre también le da la gloria a Jehová, a Dios. Amén, gloria a Jesús. Los hombres de Saúl salían victoriosos, pero ellos le daban la gloria, hacían monumentos humanos a Saúl, a su reino. Pero Jehová, los valientes de David, ellos le daban la gloria a Jehová. De que sí, mataste a los 800, pero fue Jehová a través de ti. Amén, gloria a Jesús. No te gloríes por eso. Amén, gloria a Jesús. La gloria, glorifícate en el Señor Jehová, que Él te dio la victoria. Al que Dios ayuda, porque aunque tu mano se canse, el que no se va a cansar va a ser Cristo. El que no se va a cansar es la palabra. Dice que la palabra de la espada se le quedó pegada, porque aunque tú te canses de sostener la espada, la palabra no se va a cansar de ti. Ay, alguien tiene que alabar a Dios. La espada no se va a cansar de ti. Hay personas que han querido soltar lo que cargan, su propósito, pero el propósito es demasiado grande que van a tener que regresar. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Vamos a hablar de esta persona. Amén, gloria a Jesús. Se llama Sama. Amén, gloria a Jesús. Vamos a ver qué hizo este hombre. Ya hablamos de Eleazar. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lejí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Me imagino, dice que soltó ahí las lentejas, dice. Andaba ahí sentado, yo creo. Dice que se paró. Entonces él no estaba en una posición para pelear. Se paró. Amén, gloria a Jesús. Pero dice que de repente vinieron los filisteos y dice que todo el pueblo huyó. Todo el pueblo se escondió. Vieron a los filisteos, vieron a los enemigos que siempre los atormentan. Alguien tiene que alabar a Dios, que dice que vinieron bien rápido, pero todos huyeron. Dice que todos huyeron, pero el único que no huyó se mantuvo firme. Significa en hebreo el que permanece firme. Sama significa en hebreo el que permanece firme, el que no se cansa, el que en vez de cuando el conflicto venga y corran del conflicto, él va a correr directo al conflicto. Y dice que mató a cada uno de esos filisteos. Alguien tiene que alabar a Dios. Dice que Sama, dice que vinieron todos los filisteos y todo el pueblo huyó, dándome a entender que Sama mató a cada uno de ellos. Porque cuando tú decides permanecer firme en la iglesia, cuando tú decides permanecer firme en el ministerio, cuando tú decides permanecer firme en lo que Dios te ha dicho, sabes que Jehová te va a dar la victoria donde quiera que tú vayas. Cuando tú decides, porque dice que el otro pueblo huyó, pero para ellos no fue la victoria porque huyeron. Dios está buscando a jóvenes. Dios está buscando a jóvenes predicadores que cuando venga la prueba, Dios no se van a correr de la prueba, ellos van a correr derechito a la prueba, a ganar su victoria. Ay, santo. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Yo siento a Dios. Dice que en hebreo el que permanece firme, el que no corre de los problemas, el que corre a los problemas. Alguien tiene que alabar a Dios. Vamos a hablar. Ya hablamos de Sama. En hebreo el que permanece firme. Adino el esnita, delicado, suave. Eleazar, al que Dios ayuda. Esa que me quedé un poquito ahí. Mi corazón se quedó ahí. La de Eleazar, que se le quedó pegada. Dice que su mano se cansó. Una persona cuando se cansa tiene que soltar lo que ya carga, porque ya se cansó, no hay manera. Pero ahí es donde entró lo sobrenatural. Y así yo me imagino cómo Dios les ayudaba, que cuando se cansaban de repente, paz, ahí mataban a 800. Dice, se cansó después de matar a 100, pero ya después mató a 800. Dice, no, la gloria es de Dios. Amén, gloria a Jesús. Esa me interesó mucho. Al que Dios ayuda, Eleazar. Bueno, vamos a hablar de un valiente también que me interesó mucho, que se llama Benaya. Amén, gloria a Jesús. Dice Benaya, dice Benaya en versículo 20. Después Benaya, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado
varón esforzado, grande en proezas de Capsel, este mató a 2 leones de Moab. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Wow. De repente los afligidos, los endeudados. Acuérdense que estos son los afligidos, los que estaban allá afuera que no tenían ni para comer un pan. Acuérdense que estas son las personas que menospreciaban, las personas que rechazaban, las personas que oprimían. Ahora ya no los oprimen, ahora ellos son los que están oprimiendo a los filisteos, oprimiendo a los enemigos. Alguien tiene que alabar a Dios. Esta persona mató a 2 leones. Fíjense, qué raro, porque David, ¿quién era David? David era ungido, y cuando él fue ungido, dice que Dios regañó a Samuel porque él veía a todos los hermanos de David. Cuando David estaba bien chiquitito, dice que Samuel, el profeta Samuel, estaba caminando viendo a todos, viendo a Eliab bien gigante, luego viendo al otro que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Otro que se llamaba Sama, fíjense. Y estaba así, nada más buscando al más fuerte para ungirlo ya. Y Dios le dijo, ¿qué le dijo? No te fijes en su apariencia, porque yo los desecho, porque yo veo lo que hay en tu corazón. Y dice que David fue ungido el más chiquito, dice, él era el más chiquito, dice que él era el menor. Alguien dijo, el predicador Marquitos dijo ayer que dice que no lo escogieron, dice que ni siquiera lo consideraron Marquitos, ni lo consideraron porque él no estaba ahí. Y este fue el ungido, al que no consideran, al que no se ve por apariencia, tal vez al que el más predicador del mundo. Que nada, uno tiene que alabar a Dios. Amén. Y dice que escogió a David, y dice que lo escogió, pero no por apariencia, sino lo que cargaban en el corazón. Los afligidos son ellos, porque ellos no cargan, ellos literalmente dependen de Dios. No tienen dinero, no tienen recursos, no tienen para confiarse en ellos mismos, como los hombres de Saúl. Eran más fuertes, eran esforzados, hombres de músculo, hombres de guerra, personas que sabían lo que hacían. Pero estos afligidos dependían totalmente de Dios. De seguro tal vez uno de estos valientes tal vez ni siquiera sabía pelear, tal vez ni siquiera eran guerreros, pero ellos sí bien que se aventaron a juntarse con David. De repente dice que los que antes eran afligidos se convirtieron en 400 hombres, y después de 400 hombres se metieron al desierto, y cuando salieron de ahí ya no eran afligidos, eran valientes. Alguien tiene que alabar a Dios, que cuando uno sale de la prueba, cuando uno sale del desierto, lo que antes te estancaba ya no te estanca más. Alguien tiene que alabar a Dios. En hebreo, ¿qué significa Benaya? Oh, vamos a seguir leyendo, se me olvidó. Dice Benaya mató con su propia lanza del gran estatura. ¿Quién mató Benaya? Un egipcio. Un egipcio, no dice gigante, dice gran estatura. Pero si la Biblia dice que era de gran estatura, porque era bien grande. Dice que mató un egipcio gigante que venía con una lanza. Pero Benaya dice que él, ¿qué tenía? Un palo. Dice que lo mató, después recogió la lanza y lo mató, o lo que cargaba esta persona. ¿Qué representa Egipto? Era egipcio, venía de Egipto. ¿Qué representa Egipto? Egipto representa de donde Dios ya nos sacó, del mundo, del pecado. Pero dice que esta persona que era afligida, Benaya, esta persona que era pobre, esta persona que no sabía nada, de repente después de salir del desierto, esta persona mata a un egipcio. Dice, esta persona mata a un egipcio. Mata ya, porque el Señor no te llamó para estar estancado ahí en la banca. Si Dios ya te sacó del mundo, no es para que te quedes quieto aquí, porque tienes que tarde o temprano salir. A veces hay momentos donde tienes que salir allá a recoger, a buscar a las personas que se quedaron allá en el mundo, allá en el pecado. Amén. Alguien tiene que ir a evangelizar allá afuera a esas almas perdidas. A eso fuimos llamados. Amén, gloria a Jesús. Amén, gloria a Jesús. Y dice, Benaya en hebreo es Dios me edificó, Dios me construyó. Donde somos edificados, donde somos construidos, en el desierto. Porque los valientes de David no se crean que entraron a un palacio. Estas personas no fueron escogidas en el palacio, fueron escogidos en el desierto, fueron escogidos ahí en la cueva. Porque tarde o temprano hay personas aquí, pues imagínate que esta es una cueva. Tarde o temprano tú vas a tener que salir de la cueva, porque lo que tú cargas no va a poder soportar la cueva. Gloria a Jesús. Benaya en hebreo, Dios me edificó, Dios me construyó, Dios me creó, Dios me hizo, Dios me diseñó en hebreo. ¿Dónde lo edificó? En el desierto. Porque cuando tú te conviertas a Cristo, puede que Dios no te aviente al palacio instantáneamente. Puede que te meta a los más desiertos más profundos de tu vida, a los más fuertes, a los más feos, Emanuel.
Amén, gloria a Jesús. Pero cuando salgas de ese desierto, dice el Señor, yo te voy a ungir, dice el Señor. Así dice el Señor. Cuando salgas de ese desierto, yo te voy a ungir. Alguien tiene que alabar a Dios que Él está aquí. Y dice que lo mató con su propia lanza. Hay personas allá en el mundo, como este egipcio, allá en el mundo, que tienen sabiduría, que saben pelear, tienen habilidades, tienen dinero. A veces hasta tienen más sabiduría. Son más evangelistas que nosotros, pastor, a veces. Saben, tienen más sabiduría, pero con lo mismo que ellos usan. Y yo no soy de tanta sabiduría, mi hermano, no se crea que yo sé, no sé nada. Es el Señor, amén, gloria a Jesús. Yo me acuerdo que vino a mí una persona que sabía mucho de la Biblia y no sé qué tanto. Un joven que me decía, no, fíjense, yo pasé un proceso hace mucho tiempo que me tocaba predicar. Yo pasé un proceso como un desierto así, haz de cuenta, un desierto así igualito también. Y yo pasé un proceso tan fuerte que yo la mera verdad no quería predicar esa semana. Cada vez que yo escribía el mensaje siempre llenaba de lágrimas el notebook, el libro, lo que yo escribía se me llenaba de lágrimas y no podía seguir. Yo le iba a decir al pastor, no voy a predicar, pastor, no quiero predicar, pero no le dije nada, no sabían. Fue un proceso silencioso. Amén, gloria a Jesús. Y lo que pasó es que esta persona me andaba mande mensajes de que no, de que Jesús no es real, de que esto y aquello, y me andaba dando versículos bíblicos, diciendo ondas de Jesús. Dice que sí, la Biblia lo menciona, pero él era un profeta, y no sé qué tanto me andaba diciendo. Me andaba diciendo un montón de ondas así. Ya mera verdad no lo entendía porque no tenía la mejor sabiduría ahí para disiparlo. Pero yo sí le dije, bueno, yo no sé, pero yo le dije que yo tuve un encuentro con el Señor sobrenatural cuando tenía 14 años, y le empecé a compartir la sobrenaturalidad de lo que yo vi. Aunque yo no tenga sabiduría, lo que cargo es unción, y le conté eso. Y en ese desierto, en ese proceso que yo pasé, amén, gloria a Jesús, de repente yo le mando mensajes de esto que viví, y de repente me empieza a decir, de repente eran las 4 o 3 de la mañana, yo estaba en el trabajo trabajando con mi papá, eran las 3 de la mañana, y me manda un montón de mensajes, bien como 20 mensajes en Instagram, y me dice, tenías razón, tuve un encuentro con Jesús en mi cuarto, fui liberado de las drogas, empecé a gritar, a llorar, mi mamá empezó a gritar, a llorar de la unción que traía. Lo que tú decías era cierto, lo que tú decías era real, porque los que antes dice que se metía en droga, dice que su papá, este amigo, yo lo invité a la iglesia hace mucho tiempo, esta persona, su papá le daba dinero para comprar droga, y él dice que el Señor le dijo que si se endrogaba no iba a salir vivo de esa droga. Dice que siempre se metía a droga, pero el día que decidió comprar la más grande cantidad de droga, dice que ese día el Señor le habló y le dijo, no te metas eso, porque cuando tú te metas eso te vas a morir, le dijo el Señor. Y dice que él no lo hizo, porque tú decides hacerlo o no hacerlo. Tú decides unirte a los valientes o tú decides unirte al mundo allá afuera. Yo te vengo a decir, yo te vengo a preguntar, tú decides unirte al escuadrón de guerra, tú decides unirte a la unción. Ahí con David, a veces estamos afligidos, pero eso no nos permite tomar la decisión del libre albedrío, que yo decido seguir a Cristo hasta el fin. Tiene que alabar a Dios. Dios me edificó, Dios me construyó. Permanecer firme. Aquí le decían a este delicado, suave. No pensaron que no pensaba que en la posición en la que él estaba pudiera hacer algo. Era muy delicado, muy suave, muy así. Este mató a 800. Acuérdense que este mató a 800. Este fue el que mató a 800. Dice, el que Dios ayuda, Dios me edificó, Dios me construyó. El que permanece firme, el que no, cuando vienen los conflictos, ellos no corren del conflicto, ellos se quedan, ellos permanecen firmes en la iglesia, fuertes. Es en la cueva de Adulam. Dice que ellos llegaron a donde, a la cueva de Adulam. Amén, gloria a Jesús. Yo vengo a hablarle a personas aquí que Dios ya les ministró el propósito. Jóvenes, que Dios ya te ministró el propósito para tu vida. Tarde o temprano vas a tener que salir de la cueva allá a compartir lo que el Señor te hizo. Tarde o temprano Dios no te sacó de la banca para quedarte. Dios no te sacó del mundo para quedarte en la banca. Dios te tarde o temprano vas a tener que regresar. ¿Cómo fue Moisés? Dice que Moisés estaba apacentando las ovejas y de repente tuvo un encuentro con la zarza, con la unción. Yo vengo a decir que hoy, esta noche, vas a tener un encuentro con la zarza ardiente en tu habitación. Alguien tiene que alabar a Dios. Dice que él tuvo un encuentro con la zarza. ¿Qué le dijo a la zarza? Regresa a mi pueblo que están cautivos. He escuchado el clamor. Dios nos dio la habilidad de clamar, de gritarle a Dios cuando más lo necesitamos. Yo conocí al Señor cuando yo más lo necesité, cuando yo más clamé a Él, cuando tenía 14 años. Y yo les vengo a decir, no duró ni 5 minutos cuando el Señor ya me estaba llenando con el poder del Espíritu Santo.
Porque cuando uno de verdad clama a Dios, pero tú decides clamar a Él cuando más lo necesitas, o tú decides clamarle a los hombres de Saúl, a las personas de allá del mundo, personas que no te conocen, pero Jesús te conoce desde antes que tú nacieras. Amén, gloria a Jesús. Alguien tiene que alabar a Dios. Dice Benaya, Dios me edificó, Dios me construyó. El que permanece firme, al que Dios ayuda. Amén, gloria a Jesús, al que Dios ayuda. Una persona que de verdad trae la unción. Una persona, usted quiere saber testimonio de un hermano, mire ese amor que tienen hacia las almas allá afuera. No nada más que se quedan aquí dentro. Amar lo que hay aquí dentro es hermoso, pero también tenemos que amar a las almas perdidas que están allá afuera. Uno tiene que salir tarde o temprano. Si estamos aquí avivando el fuego, no nos quedemos aquí quietos. A mí me gusta cuando el pastor dice tarde o temprano vamos a salir a evangelizar. Dice el pastor, dice que vamos a evangelizar. Oh, mi hermano, eso me puso tan feliz, porque hay personas allá que uno nunca sabe. Hubo una vez donde yo estaba aquí, creo que me quedé en un retiro, no me acuerdo, hace mucho tiempo, estaba más jovencito, y de repente vino un hermanito medio pobre, una persona que no tenía dinero, una persona así que estaba así, que vivía en la calle. Se me acercó y yo le empecé a compartir mi testimonio. Dije, bueno, se lo voy a compartir porque yo ya estoy aquí. Y le compartí. Y yo no vi a nadie más compartiéndole. Y yo empecé a orar por él. Y de repente le dije, algo salió de mi boca y dice, así dice el Señor, voy a restaurar tu familia. Y empecé a profetizar. Y él dice, y el pobre empezó a decir, méteme a Dios, sí, siento algo. ¿Qué siento? Empezó a gritar de que no sabía lo que sentía. Dice que sentía algo tan fuerte. Dice que algo, ¿saben qué era? Porque cuando el Señor le dijo, voy a restaurar a tu familia, empezó a entrar lo que antes lo afligía, lo que antes estaba él sin esperanza. Dice, ahora tiene esperanza. De repente entró la chispa de fe. Avivar la fe en la iglesia, avivar la fe allá afuera, avivar la fe. Dice que tenemos que ser esos evangelistas, tenemos que ser los predicadores que hablan de la fe. Amén, gloria a Jesús. Lo que hace la fe, el poder de la fe, el poder del Espíritu Santo. No se crea que es solo pura obra, también es la fe. Amén, gloria a Jesús. Es más, estos hombres no eran nada más de pura obra. Estas personas tal vez no sabían nada de guerra. Estas personas, dice que de repente entraron al desierto. Aún así en el desierto estos valientes tuvieron miedo. Me acuerdo, dice la Biblia que cuando estaba David preguntando, cuando estaba en Keila, dice no, pero aquí mis hombres en Judá tienen miedo. Dice que los hombres tenían miedo porque lo que hace el desierto es que te quita el miedo. Quita lo que antes te estancaba para que ya no te estanque más. Quita lo que antes te afligía para que ya no te aflija más. Quita lo que antes no te permitía avanzar para que tú avances más fuerte y más sobrenatural. Bien que estos hombres de Saúl tenían apariencia y sí sabían pelear, tenían apariencia y tenían todo, pero solo hacían cosas normales. Pero solo hubo, y fíjense que el rey Saúl, que tenía un poquito de la unción, ese sí mató a 1000 hombres. Pero yo les vengo a asegurar que eso no fue porque él era grande, fue porque él traía la unción en el tiempo que él la traía, porque ahora en este tiempo ya no la traía. Y David dice que mató ¿a cuántos? A 10,000, dice la Biblia. Ay, santo, alguien tiene que alabar a Dios. Y David era, fíjense cómo era David, el jefe de ellos. Una persona tiene la unción y es jefe de un grupo como mi pastor. De repente va a levantar predicadores evangelistas a las naciones. Va a levantar a jóvenes que empiecen a predicar. Cuando una persona sigue un verdadero ungido, el ungido no se queda quieto. Los ungidos no se quedan quietos. Tarde o temprano tienen que salir de la cueva. Bien que esas personas pudieron haber quedado en la cueva, decir no decido unirme, pero esas personas, ¿sabes qué decidieron? Yo voy a seguir a David, voy a subir a la unción, al ungido. ¿Saben por qué? Ellos no tenían otra opción más que seguir la unción. Ellos no tenían otra opción, porque a veces Dios te tiene que posicionar donde tú ya no tienes ninguna otra opción más a veces morir, o a veces ya no tienes la opción de vivir. Solo te la va a dar cuando tú decidas seguirlo. A veces Dios te va a hacer como estos afligidos, estos endeudados, amargados de espíritu. Te va a poner en una situación donde no puedas, ni siquiera puedas resistir. Para que ahí es donde viene lo sobrenatural de Dios a tu vida. Aquí hay jóvenes, mi hermano. Yo vi valientes predicando ayer. Eso, ay, santo. Dios tiene algo muy grande para la cruzada. Amén, gloria a Jesús. Bueno, para resumir, vámonos al último, Benjamín, el próximo. Dice, ahora yo le vengo a preguntar si tal vez tú no has tenido un encuentro. Tal vez ya estás en la iglesia por mucho tiempo, pero no has tenido un encuentro con Cristo. Algo sobrenatural que te marque de por vida. Yo les vengo a decir que
tú decides unirte al escuadrón de guerra, porque no es tarde. Y yo les vengo a decir que no, tal vez no, David no los buscó, dice que se unieron con él. ¿Saben por qué? Porque aún así es tu decisión si decides seguir a David, seguir al ungido, seguir a la unción, seguir a Cristo o no. Todo el tiempo tú decides unirte al escuadrón de guerra. Yo te vengo a preguntar, joven que tú me escuchas, que tal vez no has tenido un encuentro, tú decides unirte al escuadrón de guerra. Tú decides, porque Dios te va a meter al desierto, pero cuando salgas de ahí va a salir el adorador que llevas dentro, va a salir el músico que llevas dentro, va a salir el predicador, el pastor, el profeta que llevas dentro. Alguien tiene que alabar a Dios. Cuando uno tiene, póngase de pie, mi hermano, alguien tiene que alabar a Dios. Este mensaje fue corto, sencillo y eficaz, pero la gloria está descendiendo. Tú decides unirte al escuadrón de guerra, tú decides correr, tú decides unirte a la unción, tú decides unirte al poder. Aunque nosotros no somos como los del mundo allá afuera, tal vez nosotros no tenemos la mejor recurso, sabiduría, pero lo que sí cargamos es una promesa de la palabra del Señor. Porque dice que Eleazar se cansó mientras los músicos suben. Dice que Eleazar se cansó. Humanamente nos podemos cansar, humanamente podemos querer soltar la espada, la palabra, pero hay momentos donde la palabra es demasiado grande que la palabra no te va a soltar a ti. Alguien tiene que alabar a Dios. A veces la palabra que uno carga es más grande que tú mismo. Por eso es difícil soltar el ministerio, por eso es difícil soltar la iglesia, porque lo que cargas es más pesado que tú mismo, es más pesado que tu vida. A veces el propósito de Dios es más grande que tu propia vida. Alguien tiene que alabar a Dios. Ahora yo te vengo a preguntar, tú decides unirte al escuadrón de guerra. Si el Señor te ministró, si tú de verdad decides unirte, yo te pido que pases al altar, amén, gloria a Jesús. Pases a entregarle tu vida al Señor. Y si ya tienes tiempo en la iglesia, pero no has tenido este encuentro, yo te vengo a decir que el Señor está aquí. Y si tú de verdad abres tu corazón, aquí mismo el Espíritu Santo desciende, aquí mismo el Espíritu Santo te bautiza, aquí mismo, mi hermano. Yo he visto cosas tan sobrenaturales, amén, gloria a Jesús. Ahora yo te vengo a preguntar, tú decides unirte al escuadrón de guerra, porque dice la Biblia que se juntaron, pero le dice también la Biblia que todos se juntaron. Pero ese no es David el que te está buscando, el que te está buscando es Cristo. Y tú tienes la opción también de rechazarlo si de verdad no quieres unirte a Él. Pero si tú te unes a Él, Dios te promete cosas, Dios te dice, Dios te revela, Dios te empieza a hablar, que Dios no hace acepción de personas. Amén, gloria a Jesús. Alguien tiene que alabar a Dios. ¿Cuál fue el canto el último canto? ¿Cuál era? Solo me imagino, solo me imagino. Solo me imagino, solo me imagino. Amén, gloria a Jesús. Alguien tiene que alabar a Dios. Yo te vengo a preguntar, tú decides unirte al escuadrón de guerra, porque este escuadrón de guerra no va a durar mucho. Esta oportunidad solo fue abierta 2000 años desde que Jesús murió hasta este tiempo. Pero si el Señor regresa mañana, si Cristo regresa mañana, tú estarás salvo cuando llegue Él. Porque este escuadrón, esta oportunidad no dura mucho, no dura mucho, no dura mucho. Esta decisión la tienes que tomar instantáneamente. El día que la rechaces nunca más la volverás a ver. Tal vez la veas allá afuera, pero del Señor, el Señor dice que hasta que todo el verdadero evangelio sea predicado a todas las naciones, no veremos la venida del Señor. ¿Sabe por qué, mi hermano? Yo creo que el Señor ya, las social media, las redes sociales, todo ya anuncia a Cristo. Entonces la única razón por la que el Señor no ha venido es porque simplemente está teniendo misericordia con los que siguen atados, los que siguen amargos de espíritu, los que no deciden unirse al escuadrón de guerra. Por eso el Señor todavía no ha venido, pero alguien tiene que unirse, alguien tiene que unirse, alguien tiene que alabar a Dios. Amén, gloria a Jesús. Aquí está Dios, mi hermano. Me imagino lo que será caminar. Alguien tiene que alabar a Dios aquí, que Dios
está aquí, mi hermano. Él puede tocar tu Solo corazón. me Puede que no pases allá al frente, pero Él puede estar aquí fluyendo con un viento. El Espíritu Santo se está moviendo con un viento, viendo los corazones que de verdad están dispuestos a abrirse a Él. Amén, gloria a Jesús. Alguien tiene que alabar a Dios. Tu joven que me escuchas, tu padre que me escuchas, tu persona que has pasado aflicciones, amargo de espíritu, has sido quebrantado, has sido triturado por el mundo. Hoy yo te vengo a decir que si tú le abres la puerta al Señor, Él te va a sanar, que todo fue por un propósito. Los propósitos de Dios son grandes para esta cruzada, para la vida, para la iglesia. Los propósitos de Dios son grandes. Es por eso que el enemigo quiere darle y darle y darle. Con esta iglesia el enemigo se mete mucho, pero es porque el propósito de esta iglesia es más grande que otras. Es porque el propósito de la iglesia es más grande. Amén, gloria a Jesús. Aleluya. O si en el habla me quedaré, solo me imagino. Solo me El Rey te está buscando, mi amado. El Rey te está buscando. El que te está buscando no es David, es Cristo. Puede que el Rey te ha estado buscando desde hace mucho tiempo. Puede que el Rey te ha estado buscando desde hace 20 años. Puede que el Rey te ha estado buscando desde hace más tiempo. Por eso Él sigue tocando la puerta. Él sigue ahí. Tú decides unirte al escuadrón de guerra. Tú decides unirte al poder de la unción, al camino. Tú decides unirte porque el Señor está aquí. Él mismo te bautiza. Él mismo te